Gracias por acompañarnos durante esta programación de Noticias Globovisión Internacionales, 11:30 en vivo de lunes a viernes. Seguimos revisando lo que tiene que ver con el conflicto palestino-israelí, por eso tenemos una periodista especializada en Medio Oriente para abordar y analizar un poco más allá de lo que ya revisamos en el primer bloque. Se trata, Trina, y toda Venezuela, de Nicole Mitchell, periodista especializada en Medio Oriente, que está desde la ciudad de Ra'anana, en Israel, para analizar estos hechos. Buenos días, Nicole, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos ustedes en Globovisión, Trina y José Enrique, muchísimas gracias, y a todo el público aquí en la tarde de la ciudad de Ra'anana, en Israel. Nicole, ¿cómo pudiéramos explicar esta nueva serie de hechos que se suman a lo que ya ha ocurrido durante este largo conflicto entre palestinos e israelíes, un conflicto que se ha mantenido estancado sin una solución aparente? ¿Qué dicen las autoridades israelíes tras los atentados terroristas del fin de semana? Bueno, ciertamente el acto terrorista, que, bueno, uno más de tantos que suceden lamentablemente en Israel, una historia parece sin fin que sucedió en Neve Yaakov, en un barrio de Jerusalén, ha sido bastante sorpresivo justamente en el inicio, no hace ya mucho, del gobierno de Benjamín Netanyahu, en un momento político bastante delicado, porque hay una posición, por ser este un gobierno de extrema derecha, lo que son partidarios, por supuesto, a los gobiernos más progresistas, pues han hecho una cantidad de manifestaciones, de alguna manera han reflejado temor supuestamente a que este gobierno sea fuera del marco democrático, pero lo cierto es que en Israel la democracia es algo abundante. Lo que sí es delicado es el tema de la seguridad, y este atentado en Neve Yaakov ha puesto de alguna manera de nuevo a las personas a pensar la realidad y cómo confrontar esa situación con la Autoridad Nacional Palestina, con los palestinos, en especial los de Judea y Samaria, donde están esos nidos de terroristas que muchos de ellos, por supuesto, tienen una especie de cédula de identidad israelí especial para poder entrar en los territorios y en donde está Israel, y de alguna manera, en vez de venir a trabajar como las opciones que abre Israel para todos aquellos que viven en esos territorios, vienen a hacer actos terroristas como este, un viernes, noche de Shabbat. Shabbat es cuando los judíos están en su día de descanso, como lo hacen la mayoría de los que son ortodoxos y que son tradicionalistas y siguen la religión. Salían de la cena, de estar con sus familias, y un terrorista pues abrió fuego así nomás, a ver qué cantidad, la mayoría de la cantidad de las personas que podía matar. Entonces, estos son terroristas jóvenes que están completamente influenciados por personas que lo único que quieren es eliminar, borrar en sus ideas el pueblo judío. Y es lo lamentable, ha sido siempre la piedra de tranca dentro del conflicto entre Palestina e Israel. Nicole, y todo esto ha llevado a que ahora el gobierno israelí tome ciertas medidas. Una de esas, por ejemplo, revocar derechos a la seguridad social de la familia de los atacantes. Esto lo ha dicho el Gabinete de Seguridad israelí. Y a esto se suma también el porte de armas, que ya se habla de una facilitación en cuanto a su obtención. ¿Qué significa esto ahora en medio de esta nueva escalada? Bueno, esta nueva escalada, la verdad es que cuando sucedió todo, pues muchas personas, incluso puedo decir que se pusieron en contacto conmigo. Nosotros, Israel es un país de 9 millones de habitantes, pequeño, pero la realidad como algo que sucedió, como esto que sucedió en Jerusalén, dentro de todas las vidas continúa en otras ciudades, y no estás conectada a la noticia, pero mientras no ha sucedido aquí parece como si estuviese lejano. Lo cierto es que si de repente te consigues un árabe en la calle, en un barrio como puede ser aquí en la ciudad de Ra'anana, sí te preocupa, porque lamentablemente se prende el temor de que pueda cometer un acto terrorista. Este terrorista llamado Al-Qam, pues, y 42, más que nada 42 amigos y colaboradores han sido detenidos, y ciertamente la casa del terrorista ha sido sellada. Ahí justamente se ha abierto también un debate bastante importante, porque el ministro de Seguridad Nacional, el derechista extremista, que es uno de los políticos ahora
más llamativos y bastante cuestionados en la sociedad y en la opinión pública. Itamar Ben-Gvir ha pedido que se selle la casa y se destruya inmediatamente la casa, lo que incluso ha acusado a la fiscal general Gali Beharav Miara, que es la fiscal general aquí en Israel, por no autorizar a las fuerzas de seguridad la inmediata destrucción de la casa, como sí está dentro de la ley, que cada vez que un acto terrorista sucede así, la casa familiar, la casa que pertenece a la familia del terrorista, se destruye, pero eso toma de alguna manera algún tiempo. Itamar Ben-Gvir, este ministro de Seguridad, quería hacer un método que muy pocas veces se ha hecho en Israel, que es sellarla completamente, que pasen unos 2 a 3 días sellada completamente y destruirla inmediatamente. Es un método psicológico para de alguna manera alertar a todos aquellos que tienen familiares y que sienten que alguno de sus familiares árabes, musulmanes, de palestinos, que tienen hijos que están dentro de esos grupos terroristas, alertarlos a que pueden ser los próximos que pierdan sus casas si cometen actos terroristas donde quieran matar sin ninguna medida a sus vecinos judíos. Bien, Nicole, ya que citas estos hechos, ¿qué solución hay al conflicto o qué avances pudiera haber ahora que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha llegado hoy a Tel Aviv para reunirse tanto en Jerusalén como en Cisjordania con autoridades, primero israelíes y luego con las palestinas? ¿Qué margen de maniobra puede tener Washington en su intento para calmar las tensiones? Bueno, José Enrique, Washington siempre ha sido el aliado fundamental en Medio Oriente de Israel, aparte de que después de los acuerdos Abrahams ya se ha abierto un Medio Oriente mucho más amplio con la llegada de estos maravillosos acuerdos. Y por supuesto que en momentos como este inmediatamente están las acciones de Estados Unidos que de alguna manera intervienen como mediador entre el gobierno israelí y el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina. Por supuesto que la Autoridad Nacional Palestina, es la lógica, no está de acuerdo con este tipo de acciones. Para llegar a un acuerdo entre estos dos pueblos que desde la creación del Estado de Israel en 1948 comienza todas estas situaciones, pero más en el año 67 comienza el conflicto entre palestinos e israelíes. Estados Unidos siempre ha sido el mediador y de alguna manera busca la reconciliación, la manera de enviar mensajes de lado y lado para apaciguar estas situaciones. Para la Autoridad Nacional Palestina, para el gobierno del presidente, que está en unos niveles de popularidad muy baja, Mahmoud Abbas, no es fácil controlar estos nidos de terroristas. Es difícil, hay muchísima ignorancia. Cuando hay ignorancia es difícil controlar, porque por supuesto las promesas son múltiples y no ven más allá, sino de matar a judíos y no de progreso como debería de ser. Gracias, Nicole, por acompañarnos hoy en Noticias Globovisión Internacionales para abordar esto y, por supuesto, saber cuáles serán esas primeras declaraciones, por supuesto, de Blinken, que se encuentra este lunes de visita en Jerusalén y luego este martes parece que se va a encontrar con la autoridad palestina para ver entonces cuál será esa posición en que ya hablábamos sobre Estados Unidos. Gracias por acompañarnos, Nicole. Con gusto, muchísimas gracias y un saludo para todos en Venezuela.